Bueno, continuamos con el segundo video de Camino Crítico, redes por Camino Crítico. Habíamos dicho que la fecha temprana de un nodo, de un suceso n, estamos hablando de sucesos, va a ser igual a la fecha temprana del nodo o suceso anterior más la duración de la tarea que los conecta, o sea, de la tarea que va de n-1 al nodo n. Y la fecha tardía de un nodo n va a ser igual a la fecha tardía del nodo que está siguiente o adelante menos la duración de la tarea que los conecta, o sea, que va de n a n+1. Que si lo vemos en el ejemplo de atrás, es lo que estábamos calculando. O sea, este cálculo de acá es un cálculo específico para este par de nodos y la tarea, y acá lo estoy generalizando. Y fíjense que las fechas tempranas y tardías de cada suceso o nodo de alguna manera me dan una idea de la ventana temporal en la cual este suceso puede suceder, valga la redundancia, sea de inicio o sea de fin. Ahora, ¿qué pasa? En este caso es fácil porque hay un suceso para una tarea, tanto para inicio como para fin. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varias tareas que arriban al mismo suceso, al mismo nodo, y varias tareas que salen del mismo nodo? En ese caso, si queremos calcular, por ejemplo, la fecha temprana y tardía del nodo del medio, del nodo P, en el caso de la temprana, vamos a calcular las fechas tempranas de manera individual, es decir, vamos a calcular la fecha temprana viniendo desde el nodo Q y la fecha temprana viniendo desde el nodo R, es decir, que es f temprana de Q más la duración de I, ¿no? De que estamos acá, más f temprana de R más duración de J, f temprana de R más duración de J. Una vez que tenemos las dos fechas tempranas, las dos fechas tempranas de P, la que nos vamos a quedar es la mayor de las dos que calculamos. Para el caso de las tardías, vamos a ir de izquierda a derecha ahora, o sea, por el otro lado. La fecha tardía de P, primero calculamos la fecha tardía viniendo de S y la fecha tardía viniendo de U. La fecha tardía viniendo de S es fecha tardía de S menos duración de K. La fecha tardía viniendo de U es fecha tardía de U menos duración de G. Y voy a obtener dos fechas tardías, una viniendo del nodo S y otra viniendo del nodo U. Me voy a quedar con la mínima. La que menor fecha tardía tenga de estos lados es la que va a ser la fecha tardía de P. Una vez que tengo las fechas, voy a poder calcular los márgenes. Los márgenes se calculan por tarea y lo que da una idea es cuánto se puede, dado los márgenes que tienen los nodos, porque fíjense que o sea, las fechas tempranas y tardías de cada suceso me dan una idea de cuánto se pueden mover esos nodos. Todos los nodos se van a poder mover para un lado y para el otro, o sea, para adelante y para atrás un poquitito, o no, pero algunos sí. Entonces los márgenes me van a decir cuánto es el grado de flexibilidad que tiene una tarea para correrse adelante o atrás en el tiempo. El margen independiente es fecha temprana entre una tarea que va del nodo I al J, es la fecha temprana del nodo J menos la fecha tardía del nodo I, menos la duración de esa tarea. En este caso, I y J son nodos, son sucesos, y cada margen se calcula por tarea. Y me da una idea de cuánto se puede correr hacia adelante o hacia atrás en el tiempo sin perturbar a las tareas que siguen o que le preceden. El margen total se calcula un poco distinto. El margen total es la fecha tardía del nodo de arriba menos la fecha temprana del nodo de inicio de la tarea menos la duración. Y el hecho de que una tarea crítica tenga un margen total cero, lo que me está diciendo es que eh, si se demora esa tarea, se demora todo el proyecto. O sea, por eso se llaman críticas las que tienen margen total cero. Una demora de un minuto en esa tarea crítica, si tiene cero, ¿no? Si tiene cero una tarea crítica, una tarea se la llama crítica, y una demora de un minuto en esa tarea, demora un minuto todo el proyecto. Si tiene mayor a cero el margen total, quiere decir que
la tarea tiene chance de poder moverse, o sea, demorarse un poco o adelantarse un poco sin modificar la duración del proyecto. Y el margen libre se calcula como la fecha temprana del margen de arribo menos la fecha temprana del margen de inicio menos la duración de la tarea que las conecta. Y indica cuánto puede atrasarse el inicio de esa tarea sin que afecte el comienzo de las que le siguen. Ojo, esto es importante, una tarea que tiene margen libre igual 0 puede ser crítica, o visto de otro modo, una tarea crítica va a tener margen libre igual 0, pero puede haber tareas que no son críticas y tienen margen libre igual 0, quiere decir que son tareas que afectan, que no tienen margen para moverse hacia adelante sin afectar al resto de las tareas que le siguen, pero no afectan la duración del proyecto. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo, tenemos la tarea I que tiene duración 4, está conectada al nodo 8 y al 5, ¿no? El nodo 5 tiene fecha temprana 10, fecha tardía 11, el nodo 8 o el suceso 8 tiene fecha temprana 14 y fecha tardía 15. El margen de esta tarea es 1, porque es 15, perdón, fecha temprana es 15 menos 10, que me da 5, menos 4, que me da 1. O sea, esta tarea se puede demorar una unidad de tiempo, hasta una unidad de tiempo, sin demorar el proyecto. Entonces, si dividimos, para poder calcular las tareas, cuáles son las tareas críticas en una red de proyecto, lo primero que tenemos que hacer es armar el grafo de las tareas con la predecesora. Tenemos qué tarea viene después que otra, entonces podemos armar el grafo. Podemos calcular las fechas tempranas de cada suceso, podemos calcular las fechas tardías, o sea, primero las tempranas de izquierda a derecha, luego las tardías de derecha a izquierda. Una vez que tenemos todas las fechas tempranas y tardías y el grafo, podemos calcular el margen total de cada tarea, calcular la duración total del proyecto y también podemos determinar cuáles son las tareas críticas. Es decir, las tareas críticas son aquellas que no se pueden demorar, porque si se demora la tarea crítica, se demora todo el proyecto. Vamos entonces a obtener, una vez que hagamos todo eso, una tabla donde a cada tabla va a tener un renglón, que cada renglón va a ser una tarea, y para cada tarea vamos a poder calcular la primer fecha de comienzo, la última fecha de comienzo, que están asociadas a las fechas tempranas y tardías del nodo de donde salen. Primera fecha de comienzo, última fecha de comienzo, primera fecha de finalización, última fecha de finalización, la duración y el margen. Y así vamos a poder identificar en una tabla cuáles tienen margen cero, que quiere decir que son las tareas críticas. Es importante determinar cuál es el conjunto de tareas críticas porque me va a determinar el camino crítico, que es lo que vamos a ver en los próximos ejercicios.